En esta noche les pediré, ¿verdad?, que busquemos nuestra Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 48, versículo 10. Cuando lo tengan todos me dicen amén. Jeremías, capítulo 48, versículo 10. Amén. Leo la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Espíritu Santo, tú eres el que gobernará, dirigirá y edificará nuestras vidas, Señor, conforme a tu palabra. Conforme, Señor, a lo que tú has dispuesto, Señor, para nuestras vidas a través de mi boca. Señor, permite, Padre Santo, que no sea yo, sino tú dirigiendo nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Y que cada día podamos, Señor, ser mejores para tu presencia, despojándonos, oh Dios, así como decías alabanza, despojándonos, Señor, de todo aquello que no edifica nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. En esta noche preciosa, le he puesto el mensaje, ¿qué está buscando Dios de ti? Amén. Amén. ¿Qué está buscando? No sé si usted se ha preguntado qué busca Dios de usted. Pero no sé si muchos nos hemos hecho esa pregunta, al menos yo sí. Soy efectiva en realidad en su obra. Yo le pregunto al Señor, muchas veces le he preguntado si he adulterado su propósito de Dios en mi vida, o cómo es mi responsabilidad en la edificación de su casa. No sé si usted se ha hecho esas preguntas. Al menos yo sí me las he hecho. Amén. Y como aquí nos habla, ¿verdad?, el profeta Jeremías, nos habla de una palabra, indolente, ¿verdad?, que es un sinónimo de apático, perezoso, flojo, indiferente e insensible. Dice su palabra, ¿verdad?, que maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere la sangre de su espada. Indolente, apático, flojo, perezoso, indiferente e insensible. Por lo tanto, una persona que es indolente dice que su carácter es poco sensible a las cosas que está acostumbrado, y acostumbra a corromper a los demás individuos. Y tiene una característica principal, que es que la falta de aplicación al cumplimiento de sus obligaciones. Eso es lo que significa la palabra indolente. Y podemos ver, ¿verdad?, que la obra del Señor es una obra sublime, preciosa e importante y apremiante, que todos nosotros debemos de buscar cómo ejecutarla de una mejor manera. Por eso el mensaje decía, ¿qué busca Dios de ti? ¿Verdad? ¿Qué busca Dios de ti? Hemos adulterado ese propósito de Dios en nuestras vidas. En realidad tenemos esa responsabilidad, ¿verdad?, de edificar su casa como Él quiere. Y lo voy a invitar para que busquemos Primera de Samuel, capítulo 2. Sé que todos lo conocen, es un capítulo bien conocido, pero lo vamos a hacer y tomaremos de ejemplo la vida de los hijos de Elí, amén, su ministerio y sus consecuencias que tienen. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Dice su palabra: y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Amén. Aún cuando Elí era el sumo sacerdote, ¿verdad?, pero debido a su vejez, a su cansancio, pues sus hijos ministraban el tabernáculo. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que ellos no tenían conocimiento de Jehová. Y esto no era que no tenían conocimiento de Jehová, sino que no conocían acerca de Jehová, ¿verdad?, acerca de Dios, sino que no tenían una relación personal con el Señor. Por lo tanto, ¿verdad?, ellos estaban dedicados a servir a Dios, pero solamente siendo sacerdotes, porque en la práctica no les interesaba ni conocerlo, ni mucho menos obedecerlo. Entonces podemos pensar nosotros, ¿qué busca Dios de nosotros? Si aún sus sacerdotes en aquel tiempo no querían conocerle ni obedecerle.
ministraban su sacerdocio, hacían todo lo que ellos querían conforme a su manera de pensar. Y estos hombres eran hombres corruptos que buscaban su propio beneficio. No muy lejos, ¿verdad? Actualmente hay muchas iglesias, ¿verdad?, que también está pasando esto actualmente. Están buscando muchas veces su propio beneficio. Y Dios quería, ¿verdad?, un hombre que se dedicara a Él, porque los que supuestamente estaban dedicados, sus sacerdotes, estaban enfocados en su propio placer. Desde la creación del mundo, ¿verdad?, Dios destinó a Adán y creó una relación con él, pero lamentablemente eso se rompió. Igual Dios viene y también crea un sacerdocio, ¿verdad?, dentro de su tabernáculo, dentro de su templo, y también muchos rompen esa relación. Y vamos a tomar varios versículos de este mismo capítulo, ¿verdad? Y veremos el versículo 28. Y dice su palabra: y yo le escogí por mí sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemasen incienso y llevasen el efod delante de mí. Iría a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Podemos ver, ¿verdad?, que ellos sabían cómo hacer la obra que les correspondía según las ordenanzas que el Señor tenía, ¿verdad? Y vemos también que ellos tenían privilegios, unos privilegios grandes, hermanos, porque dice que yo les escogí por mí sacerdote entre todas las tribus de Israel. O sea, tenían un privilegio especial de que habían sido escogidos de esa tribu, porque eran 12 tribus, pero de esas 12 escogió a uno, a la tribu de Leví, para que sean sus sacerdotes. Imagínese usted cómo también usted ha sido escogida con ese propósito dentro de muchas personas, que algunas desean estar y otras no pueden. Pero nosotros somos escogidos dentro de este privilegio, amén. Y dicen para que ofrecieran sobre mi altar y quemasen incienso y también que llevasen el efod delante de mí. O sea, nosotros podemos representar lo que Dios necesita, amén, nosotros mismos. Y dice, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Aparte de eso, los sustentaba económicamente. Qué cosas tan preciosas, ¿no? O sea, ver todos estos privilegios que tiene el ser humano si nosotros nos acercamos a la presencia del Señor. En el versículo 13 y 14 del mismo capítulo dice: y era la costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Amén. Vemos que tenían la dirección de Dios de cómo ofrecer las ofrendas, ¿verdad? Cómo dirigir al pueblo para que ofrecieran esas ofrendas. Ellos sabían, ¿verdad?, qué parte les correspondía. Amén. Vemos entonces que nosotros aquí tampoco no estamos desligados totalmente de cómo nosotros tenemos que presentarnos a la presencia del Señor. Amén. Porque sus sacerdotes dicen que ellos sabían que primero tenían que llevar las ofrendas, meterlas en un perol, y el sacerdote, el siervo del sacerdote, dice que tomaba un garfio y de la carne cocida tomaba esa parte donde les correspondía. Pero si nos podemos ver en el versículo 15 y 16 dice: asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne de asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como tú quieras. Y él respondía: no, sino dámela ahora mismo, y de otra manera yo tomaré por la fuerza.
Vemos que el versículo 15 dice que ellos obligaban a ejercer, obligaban al pueblo y ejercían lo que ellos querían, porque no les estaba permitido, amén, no les estaban permitidos, ellos estaban haciendo algo indebido, tomaban parte de la ofrenda que le correspondía al Señor y ellos lo tomaban como su cocina personal, porque tomaban la parte más, lo que ofrecían al Señor era lo que tomaban ellos. Entonces vemos que primero, antes de honrar a Dios, se honraban ellos mismos, con todo lo que ellos hacían. Entonces, y podemos ver también que esto no lo hacían por ignorancia, mi hermanos, porque ellos eran conocedores de cómo presentar las ofrendas, según Levítico 3, 16, 17. En el capítulo de Levítico, en el capítulo 3, usted puede leer todo el capítulo 3 y usted mirará cómo era que se presentaban todas las ofrendas al Señor. Y dice que toda grosura era primero de Jehová y era un estatuto perpetuo para todos que lo ejercieran en cualquier lugar donde ellos residían. Pero ellos, los hijos de Eli, los hijos de Eli tomaban primero la carne cruda. La carne grosura era lo que ellos tomaban, lo que le pertenecía al Señor, amén. Entonces vemos que esa actitud no correspondía como sacerdotes que en realidad tenían. Muchas veces, ¿verdad? Nosotros también hacemos actitudes que no nos corresponde hacer y en realidad muchas veces tampoco no tenemos ni temor de hacerlo, sino que pensamos que eso nos corresponde porque pensamos que esto es parte esencial de nuestra vida. Se nos va el temor. Y dice el versículo 17: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de estos jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Versículo 17 dice que con su actitud hicieron que el pueblo menospreciara las ofrendas, los sacrificios a Jehová. Esa actitud que ellos tenían, ¿verdad?, hicieron que el pueblo rechazara todo sacrificio, porque el versículo 16, la persona que presentaba la ofrenda decía: quemen primero la grosura y después toma tanto como tú lo quieras, decía el que ofrendaba. Pero decía el siervo del sacerdote: no, sino dámela ahora mismo, porque de otra manera yo la tomaré por la fuerza, algo que no le correspondía hacerlo. Entonces vemos, ¿verdad?, que con esa actitud que estos tenían, menospreciaron lo que en realidad ellos era para el Señor, ¿verdad? Muchas veces también nuestras actitudes influirán en su obra, ¿verdad? Nosotros influimos muchas veces en la obra del Señor. Y el versículo del 22 al 25 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Qué tremendo, mi hermano. Mire, a Elí le llegaban las quejas de sus hijos, de los que el pueblo los escuchaba, de los que el pueblo le miraban, de los que el pueblo lo miraban actuar, que dormían con las mujeres a la puerta, hacían lo de los sacrificios, de lo que tomaban grosura, hacían todas esas cosas, y a Elí le llegaba eso, como sumo sacerdote le llegaba ese mal proceder de sus hijos. Y aparentemente, ¿verdad?, Elí era un hombre temeroso de Dios, aparentemente. Ese sacerdote, el sumo sacerdote, era aparentemente temeroso de Dios. Pero su debilidad, aquí podemos ver que su debilidad eran sus hijos. Amén. Él era permisivo, no los corregía, y si los corregía débilmente, sin consecuencias. No les ponía límites a sus hijos para corregirlos. Por lo tanto,
Dios decidió definitivamente eliminarlos. Amén. Entonces, con esta actitud le faltaban tanto el respeto a Dios como a su pueblo. Amén. Usted se preguntará ahora, ¿cuál es la responsabilidad de hoy en día para nosotros? ¿Cómo es nuestro testimonio hoy en día? ¿Influirá en la obra del Señor? No sé si usted se pregunta esto, yo me lo he preguntado muchas veces y a veces mi actitud, digo yo, Señor, antes de que haga alguna cosa, yo siempre me pongo a pensar qué es lo que yo voy a presentar, cuál es mi testimonio, qué es lo que yo tengo que hablar, porque en realidad muchas veces somos efusivos para hacer cosas, amén, y no meditamos y no pensamos. Pero hay cosas, ¿verdad?, que en realidad nosotros tenemos que meditar a la luz de esta palabra, amén. Porque, ¿qué es lo que busca Dios de ti? ¿Qué es lo que busca? ¿Buscamos un sacerdocio de acuerdo a la forma como los hijos de Elí lo hacían? ¿O buscaremos un sacerdocio de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice? Y eso lo vamos a ver en Romanos 2:24. Romanos 2:24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Escuche lo que dice su palabra. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y esos vosotros somos nosotros. Amén. Somos nosotros los que no vivimos conforme a lo que profesamos. Somos nosotros los que muchas veces mostramos una piedad muerta despreciando muchas veces al prójimo. Somos nosotros los cristianos los que nuestro testimonio está en ruinas. Amén. Muchas veces por nuestra negligencia, muchas veces por nuestra indiferencia y muchas veces por la mundanalidad que hay en cada vida de cada nosotros. Son tres factores que nosotros tenemos que meditar. Si tiene indiferencia, si tiene negligencia en hacerlo, o si tiene la mundanalidad todavía del mundo en sus vidas. Si lo tenemos, amén. Es necesario, ¿verdad?, que nuestro testimonio esté en ruinas por esas causas, hermanos. Si nosotros dice que nuestra delicia es buscar su presencia, nuestra delicia es buscar esa comunión, nuestra delicia tiene que ser presentado a un Dios poderoso, ¿verdad? Y por estas causas nosotros más bien damos un testimonio diferente. Y esto va para todos. Para el que viene comenzando, como para el que tiene 50, como para el sacerdote, como para los ministros, a los apóstoles, evangelistas, a todas aquellas personas. Amén. Esta palabra es para todos, no solo para uno, porque tanto el grande como el pequeño y el pequeño como el grande damos malos testimonios muchas veces. Y la iglesia está prácticamente en esa área. Amén. Dice Filipenses 2:21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. No lo que es de Cristo Jesús. Todos buscan lo suyo propio, ¿verdad? Los hijos de Elí buscaban su propio beneficio. Los hijos de Elí buscaban la mejor carne para comer, para saciarse. Los hijos de Elí buscaban sus propios beneficios porque no tenían ni la comunión ni el interés de obedecerle al Señor ni de conocerle. Entonces dice que esto, si nosotros buscamos nuestro propio beneficio, entonces quiere decir que a Jesucristo lo estamos haciendo aparte. No estamos buscando el beneficio que Cristo tiene sobre nuestra vida. No estamos buscando, influenciando lo que en realidad la palabra de Dios me dice. Amén. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed pues también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién lo ha llamado? Amén, Cristo. Cristo nos ha llamado. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser santos. Dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de
vivir. Solo en la manera de venir a la iglesia, ¿verdad que no? O en la manera de que en la iglesia sí, pero en la casa no, ¿verdad que no? O en la manera de vivir en el trabajo en una forma y en la iglesia otra, no, ¿verdad? Tenemos que ser santos en vuestra manera de vivir, en todas las áreas, en todos los aspectos, trabajo, casa, calle, donde usted quiera, donde usted tenga que estar ahí. Usted tiene que buscar la manera de vivir en santidad, amén. Y la santidad tiene que ser, según esta palabra, tiene que ser un deber y un deseo de todo cristiano, buscar la santidad. Y es una condición que Dios le ha puesto para todos, amén. Por eso dice su palabra, velad y orad, para que no entremos o no nos inclinemos al pecado. Velar y orar. Y cuando nosotros velamos y oramos, pues entonces no nos inclinaremos al pecado. Cuando nosotros velamos y oremos, entonces nos inclinaremos más a buscar su presencia. Amén. Sino, porque hoy en día, ¿por qué hay tanto fracaso de nuestro testimonio delante de la gente? Es sencillamente, hermanos, porque muchas veces no le conocemos suficientemente al Señor. No conocemos quién es Cristo en nuestra vida. No lo conocemos suficientemente. Y cada vez nosotros nos relacionamos con una sociedad que está sofisticada y científica. Porque ahorita eso, lo que la gente se cree tan intelectual, hermanos, que eso hace que ellos pierdan el interés en buscar una salvación. Y aparte de eso, lo peor del caso es que nosotros somos absorbidos con ellos, hermanos. Nosotros vamos a su terreno, no ellos vienen a nuestro terreno, sino que nosotros vamos a su terreno. Y esto era lo que hacían los hijos de Eli. En vez de que las personas vinieran, a ofrecer el sacrificio al Señor, con esa actitud más bien hicieron que el pueblo perdiera el interés de buscar, de ofrecer las ofrendas al Señor. Qué lamentable, hermano, ver que nosotros, en vez de ser esta área, somos absorbidos. En vez de ser separados o contaminar a alguien o atraerlo por su presencia, por su testimonio, más bien ahuyentamos, porque muchas veces tenemos esas áreas que dicen, para ser como ese mejor yo no voy. Amén. Lo cierto es que la verdad que nunca tendremos un testimonio eficaz frente a este mundo si no conocemos a Dios, de nosotros de quien queremos dar testimonio. Nosotros nunca tendremos un testimonio eficaz. Miren, hermanos, es como cuando, por ejemplo, usted tiene una amistad. Usted comienza una amistad con alguien y empieza una amistad normal. Y empiezan a conversar y conversan y sabe su vida, sabe su esto, de sus hijos, de esto, del otro. Y esa amistad se va uniendo, se va uniendo. Y llega una vez una amistad en el cual es una amistad fuerte, unida, pero unida en el aspecto de que usted muchas veces puede decir, yo meto la mano por esta persona, porque esta persona para mí es una persona honesta, es una persona que es trabajadora o es una persona que es recta. O sea, yo meto las manos por el fuego por ella. No sé si usted ha escuchado esas áreas, porque muchas veces nosotros tenemos una persona que está en comunión con nosotros y esa persona nosotros decimos, esta persona es así, y nosotros damos este testimonio eficaz y real que esa persona es así, y no lo dudamos, porque lo predicamos, porque lo exponemos. Pues de la misma forma, nosotros tenemos que dar ese testimonio eficaz, pero tenemos que conocer realmente quién es Jesucristo en nuestras vidas, amén. Y por eso es muy importante y muy primordial cultivar la comunión con Él, buscar la santidad, despojándonos de todas las cosas que en realidad nosotros hacemos, ¿verdad? Esto es muy importante, una comunión íntima con el Señor, cada día, cada momento, cada instante. Yo sé que a veces, muchas veces las cosas de nuestros afanes nos permite aislarnos, pero si usted dispone un tiempo en el cual usted estará tranquila, relajada, sin que nadie le estorbe, empezar a entablar una amistad, usted cada día necesitará de ese tiempo. Cada día anhelará
tener esta comunión. Cada día vendrá su presencia y tal vez no tenga nada que decirle, pero solo con el simple hecho de que usted esté ahí, sabe que tiene una relación preciosa. Porque la intimidad solo usted la tiene que hacer. La intimidad, nosotros venimos acá a alabarle y glorificarle y estamos todos unidos. Pero la intimidad que usted tiene personal con el Señor, solo usted la puede dar. Y esa intimidad hará que usted dé testimonio real y verdadero de quién es el que mora en su vida, de quién es el que usted predica y a quién usted le sirve. Amén. Amén. Entonces vemos, ¿verdad?, que es primordial esa comunión. Es primordial, hermanos. No lo olvidemos, es primordial. El libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20, dice, el 18... Mateo 20. Mateo 28. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 18, utilizaremos el 19 y el 20 también. Pero dice el 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, nosotros necesitamos aceptar el señorío de Jesucristo en nuestra vida. Si nosotros no aceptamos ese señorío, si nosotros no aceptamos que Él nos gobierne, si nosotros no aceptamos cómo es que en realidad nosotros tenemos que estar, en nada estamos, hermano. Porque dice el versículo 19, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero antes de que usted ha dado esta orden de ir a ser discípulo, el Señor le dijo que toda potestad es dada a Él. O sea que nosotros tenemos que tenemos una misión de llevar el Evangelio hasta el fin del mundo. Pero Dios puso su énfasis en que su suprema autoridad y su señorío nosotros lo tenemos que abordar antes de ir a predicar esta palabra. Porque primero está, dice, toda potestad me es dada en el cielo. Nosotros tenemos que aceptar su potestad y su señorío en nuestra vida para que nosotros podamos ejercer esto de ir a predicar y de ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el verso 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñándoles, o sea, Él desea morar en nuestras vidas de una forma real y muy especial, ¿verdad?, con su pueblo. Así como lo hizo de la manera pasada, ¿verdad?, así lo está haciendo ahora. La manera pasada, ¿verdad?, la manera en como Él actuaba en el pasado, ¿verdad?, sus sacerdotes ministraban su templo, su tabernáculo. Es cierto que ahora pues los sacerdotes no podían entrar a ese lugar santísimo, ¿verdad?, más que solo una vez si era el sumo sacerdote. Pero ahora eso ha cambiado radicalmente para nosotros en este tiempo, mi hermano. Ha cambiado totalmente. Nosotros en este tiempo estamos bendecidos, estamos puestos, porque si podemos buscar en Hebreos 4:16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces nosotros tenemos en este tiempo este cambio radical. Ya no necesitamos un sumo sacerdote para que vayan a ofrenda. Ya tenemos ese sumo sacerdote, pero tenemos que aceptar su señorío para nosotros poder dar un buen testimonio de Él. Y también tenemos que acercarnos, dice, para que nosotros podamos confiar. Tenemos ese acceso directo, mi hermano, a su misma presencia. Tenemos ese acceso a través de la comunión con Él, ¿verdad? Porque sin esa comunión, pues no somos nosotros nada, mi hermano. Daremos un mal testimonio. Y dice, porque la verdad de las cosas que dice que somos piedras vivas, hermanos. Pero en ese precioso
proceso, ¿verdad?, en el cual nosotros día a día estamos, nosotros tenemos que tener una responsabilidad activa y concreta. La responsabilidad que usted tiene es una responsabilidad activa y concreta para que usted pueda seguir adelante. Y no podemos seguir predicando un evangelio light, un evangelio suave. No podemos seguir predicando ese evangelio light, hermano, porque estamos presentando conceptos muy diferentes a lo que encontramos en su palabra. Entonces usted póngase a pensar qué es lo que usted está buscando, qué es lo que busca Dios de usted. ¿Seguirá en la misma condición? ¿Vendrá de la misma forma? ¿Se irá de la misma forma? ¿O irá cambiando, renovando? ¿O irá sabiendo de que usted tiene ese compromiso de dar un buen testimonio, de esforzarse por dar un testimonio eficaz y real de la persona que mora y que vive en usted, de la persona que lo ha traído aquí para que nosotros ejerzamos ese sacerdocio, de la persona que nos ha vivificado, que nos llena de su presencia cuando nosotros venimos y nos acercamos a Él? ¿O estaremos dando ese testimonio, ese evangelio light que es suave, que vengamos, Señor, Dios bendiga, amén, hasta luego, y ya está? ¿Qué piensa usted? No podemos encontrar eso. Lo que encontramos en su palabra son cosas muy diferentes, mis hermanos, muy diferentes. Termino este mensaje. Por lo tanto, la iglesia debería ser un faro de luz, hermanos. Nosotros deberíamos de ser un faro de luz. La iglesia es usted, soy yo en este tiempo, amén. Y nosotros deberíamos de ser ese faro de luz, porque el mundo, hermanos, está sumergido en tinieblas por su propia ignorancia. Así es que el Señor medite en su corazón. Y como dice su palabra, maldito el que hace la obra indolentemente. Nosotros tenemos que dar un aspecto diferente, un testimonio real, algo diferente, algo de lo que el Señor le ha traído hasta aquí. Y aquellos que se han alejado de su presencia, pues que mediten, porque un día tendrán que presentarse al trono de su gracia y dar tenemos que dar todo lo que nosotros hemos hecho en nuestro día de vivir, amén. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde y el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos gracias en esta noche preciosa. Queremos decirte, Espíritu Santo, que queremos darte, Señor, lo mejor de nosotros. Queremos santificar nuestras vidas a través de tu palabra, a través de la luz de tu palabra. Queremos, Señor, comenzar una nueva relación. Si te hemos fallado, si hemos dado un mal testimonio, si en realidad no predicamos lo que en realidad tenemos que hacer, Señor, te pedimos perdón. Señor, llévanos a esa comunión más íntima. Señor, muchas veces cantamos, bautízanos, Señor, con tu fuego, despójanos, Señor, yo quiero más de ti. Pero en realidad, Señor, son cantos efímeros, Señor, de los cuales muchas veces no ponemos en práctica. Y la verdad, las cosas, Señor, que necesitamos un reencuentro, una comunión íntima contigo. Así, Señor, como nos gozamos, Señor, en dar una comunión íntima con nuestras amistades, con nuestra mejor amiga, con nuestro mejor amigo, Señor. Así nosotros queremos, Señor, entablar una amistad contigo, una amistad íntima donde podamos conocerte, porque tú ya nos conoces a nosotros, Señor, pero nosotros muchas veces no te conocemos. Predicamos algo que no está en nuestra vida, Señor, y por eso te pedimos perdón. Y pedimos, Señor, que tú en este momento, Señor, nos llenes de tu presencia y nos des, Señor, esa seguridad de poder cambiar y de buscar tu presencia sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga.